Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos. Programa número 30 de nuestro Ni Más Ni Menos. En campaña electoral en la que ya prácticamente estamos, todo se acrecienta de una manera enorme, todo se modifica, se transforma al antojo de cada uno. Eso es lo que creemos ha podido ocurrir con la encuesta de población activa, que esta misma semana se daba a conocer. 2.000 parados menos, un descenso en el paro en esos meses de enero a marzo que no se daba desde hace muchos años, creo que desde el 2005, si no me equivoco, y sin embargo la otra cara de la moneda es que baja el número de personas desempleadas, pero también baja el número de personas activas, con lo cual los que, como digo, llevan a su cauce este río de las encuestas, pues por ahí ven lo negativo de estos datos. Hemos querido hoy hablar de este asunto en el arranque, en el inicio de nuestro Ni Más Ni Menos. Luego, ya les adelanto, estaremos en la tertulia, por cierto, con Ignacio Blanco, que es portavoz de Vox Asturias, y hablaremos con él de este y de otros asuntos. Pero ahora, como digo, hablamos de esa encuesta de población activa. Diego Barceló, economista. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? ¿Nos fiamos más, Diego, de la encuesta de población activa o de los datos que pueda aportar el Ministerio de Trabajo? A ver, son complementarios. La encuesta de población activa se realiza en todos los países de la Unión Europea con una metodología común y es una metodología muy seria. Pero claro, se encuesta cada trimestre a alrededor de 60.000 hogares que representan a unas 180.000 personas. Claro, eso no representa a los 45 millones de personas que vivimos en España. Entonces, ¿qué pasa? Justamente en esta oportunidad lo que se ha cambiado es lo que se llama la base censal. ¿Qué significa esto? Significa que la muestra que realiza el INE, como digo, está hecha de manera tal que la muestra sea representativa de la población en términos de sexo, de edad, de un montón de características. Entonces, si, por ejemplo, hacemos la encuesta en la provincia de Burgos, luego, cuando nosotros queremos llevar los datos de la encuesta a una equivalencia a la población total de la provincia de Burgos, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Hay que expandirlo. Entonces, se toma en cuenta la estimación de la población de la provincia de Burgos y se multiplica los datos que hayan surgido de esta muestra. Y entonces se tiene esa estimación para el total de la provincia de Burgos. Lo mismo con todas las provincias y así se suma para cada comunidad autónoma y para el total de España. Ahora, ¿qué pasa? En realidad, ¿cuál es la población de Burgos en el primer trimestre del 2014 o el último trimestre del año pasado? A ciencia cierta no se sabe. Porque la única forma en que se sabe con más precisión es con los censos de población que se hacen cada 10 años. Entonces lo que hace el INE es tomar un censo, tomar otro censo y con otra información hacen una estimación intercensal. Entonces ellos dicen, para el primer trimestre del 2014 la población de Burgos es tanto, la de Asturias es tanto, y así con cada provincia. Lo que ha ocurrido en este trimestre es que han cambiado esa estimación censal porque tienen más datos del censo 2011. Entonces han cambiado para atrás todos los números. Lo primero que hay que saber es que esto no es ni una trampa, ni una forma de maquillar números, no hay que ver nada raro. Es una cuestión metodológica, rutinaria, que se hace no solo en España, sino en todos los países europeos cuando corresponde. En el caso concreto, ¿qué ha significado este cambio de base censal, esta incorporación de información? Significa que en España hay un poco menos de ocupados y un poco menos de parados de lo que se pensaba. Concretamente, hay un 2% menos de ocupados y un 0,7% menos de parados. En el caso de Asturias, la caída ha sido un poco mayor. Hay un 3% menos de ocupados y un 3% menos de desocupados. Y en el resto de comunidades autónomas hay un abanico amplio. Donde la caída es más importante es en Cataluña, donde hay un 4,5% de ocupados menos de lo que se creía. Y en el otro extremo está Valencia, la Comunidad Valenciana, donde hay un 0,2% más de ocupados de lo que se pensaba. También en Valencia, y esto es un buen ejemplo de por qué digo que no hay que ver nada raro ni ningún intento. Exacto. Porque así como en Cataluña
Esto nueva información censal nos dice que la estimación del total de parados de Cataluña es un 2% inferior a la que había antes, en Valencia es un 4% mayor. Entonces, bueno, esto, como digo, es algo rutinario. Y en cuanto a la tasa de paro, toda esta nueva información que da que la estimación de la tasa de paro es un pelín menor. Son 3 décimas menos. Concretamente, lo que antes era 26, ahora es 25,7. Insisto, de manipulación no hay que ver nada, porque además quien manipula por 3 décimas sería muy torpe. De manipularía por varios puntos porcentuales. Pues la verdad que no merece la pena. Claro, en concreto, ahora tenemos en toda España casi 17 millones de ocupados, que si miramos en retrospección es el aspecto tal vez más espeluznante de la crisis, porque es un número similar al de ocupados que había al final del 2002. O sea que estamos en datos de empleo de hace 11 años y un poco más. Hemos retrocedido 11 años. Ahora, sin embargo, cuando vemos la información de empleo masculino, son 9,2 millones de ocupados, que es la misma cantidad que había al final de 1998. Es todavía peor. Pero en el caso del empleo femenino, que hay 7,8 millones de mujeres trabajando, los datos de ahora son similares a los del 2005. Entonces, de todas maneras, donde la información es más dramática es en el caso de los menores de 25 años, que hay 710.000 ocupados ahora, que es una cifra que es la mitad de la que había en 1985. Eso es realmente increíble. Ahora, dicho todo esto, no quiero dar más datos para que la gente no se maree. Analizamos esos datos. Claro, dicho eso, yo me atrevo a decir que los datos... ¿Son datos buenos o datos dados el contexto, son buenos. Incluso, para que sea más clara la cosa, son los mejores datos desde el 2008 para acá. ¿Por qué? Porque si bien el paro sigue alto y es más alto que en el 2008, a diferencia de ese entonces, nos muestra que la tendencia es a mejorar. A ver, los últimos datos nos muestran que ahora hay en España un 0,5% menos de ocupados que hace un año. Y aprovecho para hacer la siguiente aclaración. De todas las comparaciones que se hacen, la única que hay que tener en cuenta es los datos del primer trimestre del 2014 contra el primer trimestre del año pasado, porque todo lo que sea comparar otros trimestres es una confusión. ¿Y en ese caso supera la comparación, Diego, o no? No la supera, porque en el primer trimestre del 2014 hay un 0,5% menos, 0,5% menos de ocupados que hace un año. Pero ¿qué pasa? Si bien son 23 trimestres consecutivos de caída de empleo, caída del número de ocupados, esta caída del primer trimestre es la menor de todas. Entonces, eso ya es un primer punto importante. Pero otro punto importante es que hay 9 comunidades autónomas en donde el empleo ha crecido. Y eso no había ocurrido en ningún otro momento de la crisis. Concretamente, en Andalucía ha crecido 2,6%, en Murcia 3,6%, en Extremadura 2,2%. E incluso de esas 9 comunidades autónomas donde el empleo ha crecido, hay 5 que ya llevan 2 trimestres consecutivos de creación de empleo, que es algo que no ocurría desde el 2008, o sea, desde el comienzo de la crisis. Y entre ellas está Asturias, con crecimientos de 0,8 y 0,9 y 0,7% en los últimos 2 trimestres. Y también crecen Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Murcia. Es un error muy común derivar de estos datos las bondades o los errores de los respectivos gobiernos autonómicos. La verdad es que ningún gobierno autonómico tiene incidencia significativa en el mercado de trabajo, porque depende básicamente de tendencias de una legislación laboral que es común y de tendencias macroeconómicas que están más allá de las competencias de los gobiernos autonómicos. Y de hecho, insisto, basta mirar las 5 comunidades autónomas que llevan 2 trimestres consecutivos de creación de empleo y son todas de distinto signo político. Como dije recién, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Murcia. Fíjate, Diego, sobre este asunto, una noticia que hoy aparece justo ahora mismo, aparece en la prensa, dice que el gobierno reconoce que el paro no va a bajar del 20% hasta el 2017. O sea, esas cifras de la EPA se van a mantener
3 años van a ir disminuyendo, pero todavía un 20% es elevadísimo. Bueno, a ver, hace menos de un año, en el verano pasado, había todavía gente que decía que España iba directa al rescate total y al default, es decir, que no iba a ser capaz de pagar, de honrar los compromisos de la deuda pública. Y ahora estamos con la prima de riesgo en los menores niveles de hace años, una rentabilidad que no se veía desde hace muchos años, con un interés inversor en el exterior hacia España que era imposible de imaginar. Entonces quiero decir, hoy por hoy uno hace la proyección en base a la información disponible y puede dar un dato así, de una tasa de paro del 20% en el 2017. Pero a mí no me extrañaría que fuese menor, porque si el gobierno hace una buena reforma tributaria, si se sigue reduciendo el déficit público, que hay una noticia también de ahora muy importante, que el gobierno ha decidido que el objetivo de déficit público se reduzca, en vez de 5,8, va a ser 5,5. Claro, uno dice, bueno, 3 décimas es más o menos lo mismo, ¿qué importa? Pero lo que significa la potencia del mensaje, de decir, miren, no solo voy a hacer una reforma tributaria para intentar reducir los impuestos, sino que me comprometo a reducir el déficit aún más allá de lo que había acordado con Bruselas. Eso es para mí es un mensaje potentísimo y en la buena dirección. Entonces, otro dato positivo de esta encuesta de población activa del primer trimestre es que por primera vez en más de 3 años crece el empleo en 2 sectores. Si dividimos la economía en agricultura y ganadería, industria, construcción y servicios, tenemos que por primera vez en más de 3 años crecen en 2 servicios, en 2 sectores, que son la agricultura y los servicios. Eso es importante. Pero sin embargo, el empleo a tiempo parcial está creciendo, no solo en la agricultura y en los servicios, sino también en la industria. Por supuesto que hay quien podrá decir que esos empleos a tiempo parcial en realidad son empleos a tiempo completo, que hay gente que le dice, mira, vas a trabajar la mitad de tiempo, entonces ahora pasa a ser un ocupado a tiempo parcial en vez de ocupado a tiempo completo. Y algo de eso también hay. Pero en cualquier caso es un empleo que no se pierde. Por concluir, Diego, un asunto. Esta mañana escuchaba yo, una de las críticas que escuchaba a esta EPA de estos últimos 3 meses, de enero a marzo, decía que España no puede salir de la recesión ni crear empleo si simplemente nos limitamos a dar trabajo a camareros y recolectores de fruta. No, bueno, eso es un error total. La economía española es inmensa y vastísima y tenemos empresas, no solo las grandes que cotizan en el IBEX, sino, por ejemplo, en España, en Cataluña, tenemos la empresa, el mayor fabricante mundial de embotelladores de neumáticos. Claro, uno dice, bueno, pero es un sector es un sector en que es el principal, el líder mundial. Tenemos el principal fabricante de llaves de Europa. Uno dice, pero claro, pero no son las llaves, sino son las cerraduras y toda la tecnología y la maquinaria para producirlo, que es una empresa que está en San Sebastián. Y hay laboratorios, químicos, agroquímicos. O sea, que no crees justa esa crítica. No, me parece un lugar común propia del complejo de inferioridad que todavía existe en grandes capas de la sociedad española, pero en realidad la economía, a pesar del desastre que ha sido la gestión de Zapatero y su ministro de Economía, porque ellos gestionaron mal la época de bonanza y gestionaron peor la época de crisis. A pesar de todo ese desastre que, como he dicho en este programa, ha significado como un bombardeo para la economía, España sigue estando entre las 15 mayores economías del planeta. Entonces, eso nos muestra la fortaleza que tiene. Quería decir un par de datos más que nos dicen lo relevante, que estos datos podrían ser mejores, pero son buenos. El primer punto, la tasa de paro es 1 punto porcentual menor ahora que hace un año. Ahora es 25,9 y hace un año era 26,9. Y la tasa de paro se ha reducido en 11 comunidades autónomas, de las cuales hay 8 que ya la llevan reduciendo
durante 2 trimestres consecutivos. Y una vez más, ahí está Asturias, pero es el caso de Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, Murcia y Navarra, que tiene la menor tasa de paro del país con 17%. Entonces, en definitiva, no es para echar las campanas al vuelo, pero tampoco es para seguir lamentándose. Es decir, se nota un cambio de tendencia, la cosa va mejor. Y yo creo que en los próximos trimestres vamos a seguir viendo mejoras. Y es más, yo casi estoy seguro de que en el próximo trimestre vamos a tener también a nivel de la EPA una creación interanual de puestos de trabajo. Pues ojalá. Que Dios y el ministro de Economía te oiga, Diego. Muchas gracias por estas interesantes apreciaciones. Más actuales no ha podido ser sobre esta EPA. Muchas gracias. Señores y señoras, a ustedes les pedimos que se queden con nosotros. A continuación empezamos nuestro debate público con Diego, por supuesto, con Rosa Trapiello y hoy con Ignacio Blanco, que es el portavoz de Vox en Asturias. Ahora mismo. Pues aquí estamos en la segunda parte, en la prometida segunda parte de nuestro programa, en el tiempo de debate. Hay muchos temas que tratar, así que rápidamente les presento a nuestros invitados. Comienzo de nuevo con Diego, que no se ha movido ni de la mesa. Aquí está con nosotros en este debate. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Todavía con los datos calentitos sobre la mesa de la EPA, Hablaremos ahora de ello. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenida. Rosa quiere hablarnos, pues entre otras cosas, de esa cátedra que la Universidad de Oviedo ha recibido mucha repercusión, esa noticia, sí, ¿no? La de mucha, Leonard Cohen. porque además hay que decir que Leonard Cohen, de forma muy generosa y altruista, donó los 50.000 euros del premio para que se creara la cátedra. Con lo cual... Igual voy a decir una burrada, pero ¿a ti te gusta Leonard Cohen? ¿Hay alguien que le gusta? Encanta. ¿Te encanta? Bueno, entonces no voy a decir lo que a mí me parece, porque a mí me duerme, me aburre mucho. Es un poeta. Me aburre. Es que es un poeta. Bueno. Es un poeta. Sobre gustos ya se Bueno, sabe. yo creo que deberías darte una oportunidad y escucharlo de nuevo. Bueno, deberías darte esa oportunidad. Intentaré. No, por Dios, no me digas que te duermes. No me digáis eso. Vamos a ver, Ignacio Blanco, que es el portavoz de Vox Asturias. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, con un acto ya preparado para Asturias, el 11 de mayo, si no me equivoco. De mayo, efectivamente, viene Santiago Abascal a visitarnos aquí en Oviedo. Hemos tenido ya a nuestro vicepresidente, a José Luis González Quirós, la semana pasada en Gijón. Hemos tenido también a Alejo Vidal Cuadras en Oviedo, en el mes de marzo. Y seguimos en campaña, con pocos recursos, porque un partido nuevo tiene pocos recursos, pero seguimos en campaña. ¿El programa le tienen hecho ya o no? Tenemos el manifiesto, tenemos el programa para las europeas hecho ya. Está colgado en la web de Vox España y cualquiera que quiera acceder a saber lo que pensamos y lo que queremos hacer en Europa, ahí tiene el programa en la página web. En este caso no han copiado a nadie, ¿no? Lo digo por lo que ha pasado con el movimiento del juez Elpidio Silvia, que ha copiado textualmente el de Equo. Es todo original, es todo original. Vaya chapuza, ¿no? Al copiar, incluso bueno, hay que... Tienes que tener el detalle de quitar el nombre de Equo de la copia, ¿no? El copia-pega. Pasa que el PDF es el problema que tiene. Si lo copias directamente y lo pegas no se puede manipular luego. Entonces, claro, cuesta más mecanizografiarlo. El expresidente del gobierno, José María Aznar, no va a participar en la campaña del Partido Popular. En la de Vox tampoco, ¿no? Bueno, pues hoy precisamente se le envió una carta a José María Aznar desde Vox, desde el partido, invitándole a que participe en los actos de campaña, porque bueno, entendemos que el ideario del partido coincide con el ideario que manifiesta públicamente el expresidente del gobierno, y no queremos que una persona que tuvo una influencia muy importante en la trayectoria económica del país pues quede al margen de unas elecciones europeas que entiendo que son muy importantes para nuestro país. Entonces le hemos invitado. Todavía, ¿no? No tenemos respuesta todavía. ¿Qué le diría a los que dicen que Vox es la marca blanca del Partido Popular o algo así? Bueno, que están completamente equivocados. La política en Asturias, o por lo menos lo que pensamos desde Vox, el Partido Popular se ha deslizado hacia la socialdemocracia que ocupaba históricamente el Partido Socialista y ha dejado un espacio muy a la derecha, tanto en el término económico como moral, muy importante, que es lo que está ocupando Vox. No es la marca blanca del Partido Popular, ni mucho menos. De hecho, la mayor parte de la gente que estamos aquí en Asturias, por no decir todos, no tenemos experiencia política, ni procedemos del Partido Popular, ni tenemos vinculaciones con el Partido Popular, ni hemos ejercido cargos electos con el Partido Popular, ni nada parecido. Yo quisiera, yo quería comentar que Vox parece ser que nace como un partido que defiende la libertad individual y el Estado de Derecho. Entonces, bueno, que sois liberales y democráticos.
entiendo. Entonces yo creo que choca un poquito lo de la libertad individual con un tema que, como sé que todo el mundo os pregunta y que hay muchas personas, en concreto como yo, que nos echa un poco hacia atrás la postura que tenéis con el tema del aborto. Yo, sí, yo, claro, cuando lees que defendéis la libertad individual y luego que el aborto para vosotros es cero, a mí me choca. Yo quería que tú nos contaras un poco, pues igual a lo mejor no es tan exagerado o tan extremista como parece o como se está vendiendo, porque yo creo que eso como partido os está haciendo daño con un sector de la población. A lo mejor es lo que, o sea, es lo que pretendéis y lo que buscáis, ¿no? Y yo lo respeto. Pero que yo creo que hay un colectivo muy grande, pues por ejemplo, de mujeres, donde yo me incluyo, porque hay muchas cosas de vuestro partido que a mí me agradan, hay muchas propuestas que yo estoy de acuerdo con ellas, pero cuando llegas a esta, chocas frontalmente porque es muy radical. Entonces yo quisiera que tú nos contaras un poquito cómo desde Vox se va a defender el aborto. Bueno, la posición del partido sí que es una posición clara respecto al aborto. El partido está en contra del aborto, pero en contra del aborto, desde mi punto de vista, y comentado con más miembros del partido, es probablemente el tema más polémico que hay internamente. Hay personas que piensan que el aborto dentro del partido tiene que ser un aborto cero. Yo entiendo que mayoritariamente, o por lo menos esa es mi opinión, el aborto nunca puede ser cero, ni puede llegar a penalizarse nunca un aborto de una mujer en España. Yo estoy en contra de la penalización del aborto por sí. Sí que estoy en contra del aborto como medida de anticoncepción. Ahí estamos todos, ¿eh? Actualmente el aborto en España, que está superando los 100.000 abortos al año, en muchos casos se está utilizando como medida de anticoncepción. Nosotros somos partidarios de un apoyo claro hacia la mujer. Yo entiendo que en la mayoría de los casos la mujer que aborta, aborta libremente y tiene todas las bases para tomar esa decisión por su cuenta, pero también creo que hay muchos casos, y sobre todo a raíz de la crisis económica que tanto ha reducido los ingresos en las familias, hay muchas mujeres que no toman esa decisión libremente. Y con los impuestos que se pagan en España, que somos uno de los países con mayor presión fiscal de la OCDE, lo que no puede ser es que una mujer decida abortar porque no tiene recursos económicos para mantener a su familia o para decidir realmente en libertad si decide tener un hijo o no. Nosotros entendemos que hay que atacar muy profundamente la formación de los adolescentes en relación a los métodos anticonceptivos, que tenemos que apoyar seriamente a la mujer. Somos de los países que menos apoya a la familia, tanto en términos de hijos por pareja como en términos de apoyo a la mujer embarazada. Somos de los países que menos apoya y, por contra, somos los países que más impuestos pagamos. Yo, es mi opinión personal, yo no soy partidario del aborto cero. Sí que entiendo que en España se está llevando un poco al extremo el aborto y que nunca puede ser utilizado como una medida anticonceptiva. Y también tenemos que tener claro que no hay derechos absolutos. O sea, el derecho a la libertad individual de la mujer choca en este caso con los derechos que se le puedan asignar al feto, que desde mi punto de vista, y ahí sí que comparto con el Partido Solidario, el feto tiene derechos también. Yo eso no lo comparto. Entonces ahí es donde tenemos radicalmente el problema, el derecho del feto hasta dónde alcanza y hasta dónde alcanza el derecho de la madre, porque no hay derechos absolutos. Ni siquiera el derecho a la vida es un derecho absoluto, porque hay guerras. Si el derecho a la vida fuera un derecho absoluto, no se dejarían circular vehículos por las carreteras porque hay 3.000 muertos al año. No es un derecho absoluto el derecho a la vida, pero el derecho a la libertad de la mujer tampoco es un derecho absoluto, como no es un derecho absoluto mi derecho a la libertad individual. Sí, lo que pasa es que yo creo que el gobierno no tiene derecho a entrometerse. Un gobierno en la vida directamente de una mujer. O sea, yo es que creo que hay colectivos de provida y hay colectivos de proelección. Yo me pondría en el colectivo proelección. Yo quiero elegir, quiero que me permitan elegir con toda la información. Lo que se necesita es una información, un abanico muy amplio de información para las mujeres, pero lo que no se puede pretender, en el momento en que tú prohíbes, en que un gobierno legisla para prohibir, lo único que hace es generar problemas, porque ahora mismo las personas, en el momento que el aborto se prohibiera, las personas que tienen medios económicos, todos lo sabemos, y o sea, 115.000 abortos al año de media, o sea, aunque a las mujeres se las castiga la horca, no van a desaparecer.
no van a desaparecer porque esto es así. Unas irán sin medios a aquellos métodos de antaño de la aguja de punto y la peluquería y se morirán, y otras con medios y formación irán a Londres o irán a Francia y volverán maravillosamente bien. Por lo tanto, prohibir, eso es algo que no solamente no soluciona, sino empeora. Yo voy a poner un ejemplo. Las drogas están prohibidas. Hay cosas, además, que se decidió controlar muchísimo porque tienen una parte de droga en algún medicamento. Por ejemplo, es más difícil ahora mismo ir a comprar una caja de antibióticos que un chaval en una discoteca conseguir 1 gramo de cocaína, porque está prohibido. Es que es así. 16 años abortar. Sí, es así. O sea, entonces, yo creo, mi opinión, la etapa anterior a Zapatero, tal como estaba el tema del aborto, pues no había por qué tocarlo. El señor Zapatero se pasó de frenada con esas cosas. El consenso generalizado. Exacto. A uno le gusta, es que eso significa el consenso, que no es exactamente lo que quieren todos, pero es el mayor punto de acuerdo. Y sí, ya lo dijimos acá alguna vez, ese era el punto de acuerdo. Lo que pasa es que Zapatero, que sigue siendo una persona muy dogmática, él tenía eso como un dogma. Entonces, bueno, lo puso simplemente, yo creo que como una forma de ostentar el poder. Es como, mira, voy a hacer esto aunque critiquen, chao, lo hago. El partido político el partido Vox tiene interés de llegar a ser partido de gobierno. También sabemos que nuestro mensaje, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, es un mensaje que inicialmente no llega a toda la población ni va a tener una respuesta muy mayoritaria en toda la población. No es nuestra intención. No somos un partido populista, no vamos a lanzar mensajes a la población solo porque quieran escucharlos. Creemos en que España es un país muy importante y hay que tomar medidas y hay que proponer medidas a la ciudadanía en ámbito nacional, no en ámbito local ni en ámbito particular. Y en relación al aborto, que volvemos a él, yo no soy partidario del aborto cero. Sí soy partidario de no al aborto y de que se asuma la responsabilidad de los actos que cada uno realiza. Y que el feto tiene sus derechos también, tiene derechos. Vuelvo a repetir lo que desde mi punto de vista la libertad de la mujer no es una libertad absoluta en este caso. La ley que tú hacías mención antes, Rosa, del aborto, no era una ley que permitía la libertad del aborto, realmente era una ley que en muchísimos casos no permitía abortar. Entonces era una ley restrictiva. Yo soy partidario de una ley que combine plazos y casos. Sí. O sea, cuando se decide mantener relaciones sexuales, todo tiene sus consecuencias, igual que cuando decides conducir después de haber bebido en una cena, y no por eso yo tengo libertad de conducir después de haber bebido en una cena y genera un accidente de tráfico, o cuando se hacen determinadas cosas hay que asumir las responsabilidades que vienen después. Es una situación minoritaria, con toda seguridad, pero el asumir una responsabilidad sobre un hijo que vas a tener, yo sí que considero que en algunas ocasiones, probablemente muy excepcionales, pero que el aborto se adopta en términos de comodidad de los padres. No de la mujer. Tragedia, es una tragedia. En todos los casos es una tragedia. En todos los casos es una tragedia. Pero cuando se decide en algunos casos abortar también se valoran criterios de comodidad futura de la pareja. No hablo ya de la mujer, porque en muchas ocasiones no es solo la mujer la que decide la pareja en su conjunto. Entonces, son ese tipo de situaciones que hay que evitar, pero el aborto cero está claro que una sociedad en la que pretenda convivir, y yo si quiero convivir con mis vecinos, no se puede ir hacia un aborto cero porque necesitamos convivir todos pacíficamente. Efectivamente. Cambiando de tema, ¿qué expectativas tienen para las elecciones? Pues los amigos del partido nos dan una expectativa de 0 parlamentarios europeos y los que nos quieren un poco más nos colocan en 2. Bueno, nosotros entendemos que... 2 son como 500.000 votos, más o menos. Sí, aproximadamente. Tenemos un pequeño baremo, y es que en los avales que se tuvieron que presentar para acceder a la candidatura a las elecciones europeas era necesario recabar 15.000 firmas a nivel nacional. Hubo muy poco tiempo para recabarlas, se consiguieron 25.000 firmas y 100 firmas de cargos electos, de partidos que están gobernando. Entonces, bueno, pues entendemos que se puede llegar. Y para la gente que está viendo, para que pueda, digamos, tener una visión un poco más concreta, si tuvieras que decir 2 propuestas que el partido propone a la gente para las elecciones europeas, las 2 cosas llamativas. Claro, ¿cuáles serían? En relación a las elecciones europeas, el partido quiere trasladarle a la ciudadanía que son unas elecciones muy importantes,
que lo que nosotros pensamos para España es perfectamente aplicable a la Comunidad Europea, que es reducción del gasto público, hay un gasto público excesivo, reducción de los impuestos, dejar el dinero en manos de las personas, que son los que mejor lo gestionan, dejar el dinero en manos de las empresas, que son los que mejor lo gestionan, y eso trasladado al ámbito europeo tiene que transmitirse así. Reducción de los impuestos, reducción de las cargas administrativas para empresas y particulares, reducción del gasto público excesivo que tenemos ahora, y es lo que está ahogando tanto la economía europea como la economía española. El excesivo cargo que tenemos todos sobre las espaldas de unos estados elefantiásicos, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal como a nivel europeo. Hoy es el día 1 de mayo, el día en el que emitimos este programa, el 1 de mayo, Día del Trabajo. Yo pregunto a los presentes si les parece un poco anacrónico que siga celebrándose esto o no, o hay razones más que sobradas para celebrarlo. Diego nos hablaba antes ya de esa encuesta de población activa y hay una última noticia que dice que el Gobierno prevé crear 600.000 empleos entre el 2014 y el 2015 y reducir el paro en 800.000 personas. Lo primero que no me cuadra, a lo mejor Diego lo entiende, 600.000 empleos, pero se reduce el paro en 800.000. Sí, bueno, en primer lugar, esperemos que el Gobierno no cree ningún puesto de trabajo, ¿no? Porque si no sería aumentar más el gasto público. Ojalá que los que lo creen, 600.000 o más, sean las empresas. Como decía antes, son estimaciones. Uno pone una información, hace unos supuestos futuros y de acuerdo al modelo macroeconómico que utilice, dar un resultado u otro. Insisto, hace un año no se pensaba que la economía iba a estar como está hoy y a lo mejor de aquí a un par de años está mejor de lo que dice el Gobierno. Digamos, no me parecen cifras alocadas. Ahora, ¿por qué cae más el número de parados que el número de empleos? Porque podría ser, hay muchas razones, pero podría ser, por ejemplo, que en una familia está buscando trabajo el padre, la madre y el hijo mayor. Entonces, consigue trabajo el padre y entonces ya el hijo deja de buscar trabajo. Ya. Entonces, o sea, que indirectamente... Claro, así. Básicamente es por ese tipo de situaciones. Sobre este tema, lo que queráis aportar, sobre el tema del paro, no sé qué dice ahí Vox en su programa, o si coincide con el Partido Popular en la forma que está llevando a cabo la política económica. El programa del Partido Popular no me dio tiempo a estudiarlo porque lo colgaron tan hace poco y tiene al candidato tan hace poco que no me dio tiempo ni a leerlo. Sí les ha costado. Sí, les ha costado encontrarlo y no elegido democráticamente, por cierto. Yo estoy completamente de acuerdo con Diego. Ojalá los puestos de trabajo no los cree el Gobierno ni el Estado. Los puestos de trabajo los crean los autónomos que contratan a un ayudante, las empresas, y cuanto menos carga fiscal y menos carga de seguros sociales tengan, más facilidad tendrán para crear empleo. El Gobierno, desde nuestro punto de vista, lo que está haciendo es retrasando mucho la salida de la crisis de nuestro país. O sea, un partido que lo primero que hace es subir dramáticamente los impuestos a toda la población, acabar con todas las deducciones en el impuesto de sociedades, incrementar las cargas sociales a todos, a particulares, a empresas, nacionalizar la banca. Ahora se plantea nacionalizar las autopistas de Madrid. Este es un programa de un partido casi, no sé si el Partido Comunista lo lleva en su programa, pero un partido que te sube los impuestos más que nadie en la historia, que te nacionaliza la banca y te nacionaliza las autopistas, es un partido que está frenando la recuperación económica del país. Lo que tiene que hacer es dejar que las personas se gestionen a sí mismas, que reciban cuanto más dinero y cuanto más dinero les quede en sus bolsillos mejor, que son los que mejor lo gestionan y son los que van a crear los puestos de trabajo, los empresarios y los autónomos. Bueno, estoy de acuerdo totalmente en lo que están diciendo los dos, pero yo quería hacer un apunte sobre lo que comentabas del día 1 de mayo y el anacronismo. Sí, yo lo considero anacrónico puro y duro. O sea, los sindicatos salen con las banderas el día 1 de mayo, levantan, voy a decir una cosa que suena un poco fuerte, lo de levantan un poco el puño, unos cuantos, cantan la Internacional, se manifiestan. No si el izquierdo o el derecho, también, lo visto, ¿no? Esta vez toca Mieres. Yo sé de mucha gente que dice, uy, hay que huir porque, bueno, imagínate, o sea, esto es tremendo. Van en autobuses, cantan un poco, salen por allí, hacen el papelón y luego al día siguiente la mayoría de los representantes sindicales de clase se olvidan de que son sindicalistas y siguen en su vida maravillosamente, liberados y muchas veces comiendo la sopa boba. O sea, a mí me parece que es algo que debería desaparecer. Bueno, en ese caso, justamente, un error que se comete es, que está cometiendo el Gobierno, es seguir dándole alas a eso que se llama el diálogo social. El diálogo social es un invento fascista donde
se consideraba que lo importante no eran los individuos, sino los sectores. Entonces, en una mesa se sentaba el representante del sector de los trabajadores, el de los empresarios y el del Estado. Entonces, lo que yo haría sería eliminar los consejos económicos y sociales, porque digamos que no tienen nada que ver con una sociedad democrática. Cualquier diálogo social se tiene que producir en el Parlamento, en las Cortes, para eso está. O sea, ¿qué diálogo social? Y entonces, cada vez que se llaman a sindicalistas, a mí me parece muy bien que estén los sindicalistas y que conversen, pero con los empresarios. ¿Qué tiene que ver el gobierno ahí en el medio? No tiene nada que ver. Y cuando encima, insisto, se lo quiere revestir como un diálogo social, como... No, pues me parece algo completamente ajeno a una sociedad abierta y democrática. Bueno, no sé si Ignacio quiere decir algo sobre esto, sobre esa celebración. Comparto la opinión de Rosa, es una celebración anacrónica completamente. Yo quería decirte, bueno, agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotros, pero me hubiera gustado muchísimo también que hubiera estado la responsable que va en las listas, que yo creí que... Exactamente, Ana María Velasco, que no ha podido venir, supongo, sí, y que nos hubiera encantado que estuviera también, porque también nos podía haber dado otra visión, uno como mujer, no lo toméis mal, aquí ya me conocen y ya saben que siempre tiro para acá. Y bueno, como persona que va en el número 33 de la lista, y bueno, que también tendría, esperemos que otro día pueda venir y ella también nos cuente su visión. No, lo importante que yo creo de Vox, que ya lo comentamos alguna vez, es que subraya el mal funcionamiento de los partidos políticos en España, y es algo que marcabas vos recién. La elección, no puede ser que el partido de gobierno elija al candidato número 1 de su lista por designio del jefe. O sea, que nadie en el partido supiera. O sea, desde un punto de vista personal de Rajoy, uno puede decir, analizándolo maquiavélicamente, qué maestro, cómo maneja los tiempos y el poder. Muy bien. Pero todos los que no somos Rajoy, eso no nos interesa. Lo que o sea, de alguna vez se tendría que alguien decir, vamos a elegir todos los candidatos, por lo menos la cabeza de lista, en todas las elecciones, en todos los partidos, por una elección interna en la que participen los afiliados. O sea, ni siquiera pretendo una elección abierta en la que participe la gente, pero por lo menos que los afiliados del partido participen en la elección del cabeza de lista. Y la existencia de Vox, porque digamos, las diferencias que hay entre Vox y el Partido Popular son menores que las que hay entre distintas sensibilidades del Partido Republicano en Estados Unidos o el Partido Demócrata. Pero ¿qué pasa? Como internamente no son democráticos, ni el PSOE ni el PP, generan escisiones. Entonces, y eso va en contra también de los propios intereses nuestros como ciudadanos, que lo que nos interesa es un partido democrático que genere los mejores dirigentes para hacer gobiernos estables. Da la sensación que es un desprecio. Sí. No, da la sensación que es un desprecio hacia los militantes, hacia las bases que los están sustentando a los partidos, claro, a las bases que son las que cuando llegan las elecciones van de compromisarios, o sea, van a las mesas, de atender las mesas que se pasan allí 10 horas sacrificadamente para que luego les den las gracias. O sea, a mí me parece un auténtico desprecio a sus bases y yo creo que las van a acabar cansando. O sea, cada día hay menos afiliación en los partidos políticos porque la gente se harta. O sea, o los que hemos estado en algún partido, en algún momento, yo hablo personalmente, te hartas, o sea, de decir, ¿qué es esto? O sea, los afiliados en estos momentos en los partidos son un número que cuando me conviene lo llamo, cuando hay elecciones, viene, le doy las papeletas para repartir y le digo a las 8 de la mañana en tal mesa y ya te llevamos el bocadillo al mediodía. Y cuando acaba ese día, adiós muy buenas, hasta dentro de 4 años. Lo mismo que con los ciudadanos. Hacen con sus afiliados lo mismo que con los ciudadanos. Te engañan y una vez que consiguen lo que quieren, se olvidan de ti. Ahí, por comentar un par de cosas, lo que dice Diego, la verdad que tenemos muchas diferencias con el Partido Popular. El Partido Popular, de hecho, no está ni de lejos donde estaba hace años. El Partido Popular se ha deslizado tanto hacia la socialdemocracia que no sé a qué responde ya su programa. Ni siquiera el programa que presentan a las elecciones respetan a los 2 meses. O sea, ya aquí en España en política vale todo ya. Tú cuentas una cosa un día para ganarte unos votos y a los 2 meses estás haciendo lo contrario. O sea, ahí tenemos una diferencia muy importante con el Partido Popular. Lo que dice Rosa, la ley electoral lo que supone es que el voto de una persona no es la misma en función de donde viva.
Nosotros queremos que los votos de las personas, porque los ciudadanos en principio son todos iguales, que los votos sean equivalentes. Entonces, proponemos el cambio electoral, proponemos un cambio en la ley de partidos. Una democracia está gobernada actualmente, como tú decías, Diego, por dictaduras, que son los partidos. Los partidos, que son dictaduras internas, están gobernando o gestionando una democracia. Parece un sinsentido, pero es que es así. O sea, hay más democracia en una multinacional extranjera, en el Consejo de Administración es elegido por una Junta General de Accionistas, que en un partido político. Es que es una cosa alarmante. Méritos, además, y mucho más concurso de méritos. Claro. Yo me doy cuenta que tenéis unas propuestas estupendas. Tengo ahí yo ese escollo con vosotros, ya sabes cuál. No tengas miedo por eso, no tengas miedo por eso. Mucha gente os tiene miedo por eso y hacéis propuestas muy sensatas, muy concretas, que son del agrado de muchas personas, pero... Y no populistas. No queremos vender humo. A mí me parece perfecto. Yo tropiezo ahí en ese escollo, lo siento mucho. Yo creo que lo tenéis que mirar. Bueno, por hablar de otros asuntos, Rosa, ¿qué te parece lo de la suspensión de por vida al Donald Sterling? Me parece fenomenal. Por decir que los negros no vayan a sus... Pero vamos, que es un tipo tonto de estos. Bueno, lo que decimos aquí que no cabe un tonto más, en Estados Unidos lo mismo, ¿eh? Pero se hizo hincapié con esta noticia en que el señor ha dicho, bueno, pues ha atacado con temas racistas y tal. Pero el comportamiento que tuvo con la novia, lo que le dice a la novia, es de una gravedad similar. Nadie habla de eso. Todo el mundo habla, bueno, pues eso, porque hasta el presidente, por supuesto, como no podía ser menos, él es un hombre de color, bueno, que se hayan sentido ofendidos, cómo no. Pero es que como se dirige a su novia, es una cosa tremenda. Tremenda, vamos, no vamos a reproducir, supongo que la gente que lo ha leído sabe lo que le dice, pero a mí me parece que también tendría que incidir en que aquí en España se consideraría un atentado contra esa mujer, pero tremendo, porque, bueno, la trata pues de una forma, en fin, sería una cosa un poco fuerte lo que tendría que decir yo ahora, pero vamos, tremendo. Ahora hace muy bien en no dejarlo entrar en un campo más. Lo del racismo, sí, no sí, por aportar. Igual ibas a decir eso, sí, lo del plátano a Dani Alves. Exactamente, que me gustó mucho la reacción del Villarreal, localizando al ignorante, no sé por llamarlo de alguna manera, que le tiró el plátano a Dani Alves y le quitó el carnet de por vida. Eso está muy bien. O sea, que por primera vez un club diga, tú hiciste esto, no vas a entrar, o sea, en mi casa no te quiero, nunca más. Fantástico. Muy bien. Y a mí me pareció muy bien también, ¿sabes? A pesar de que no soy seguidora de fútbol, pero esto sí lo seguí. La reacción en general de se ha hecho más con esa campaña contra el racismo. Es que Dani Alves ha sido muy inteligente. Yo creo que lo debe haber tenido pensado de antes, porque si no es un genio, porque o además un trozo enorme se puso en la boca. Yo digo, ¿cómo? Antes de tirar un córner, tremendo bocado, y va, corre y lo tira. Sí. Pero a pesar de todo eso, tuvo esa picardía y dijo, en realidad hay una cosa en que falló. Dijo, hay que reírse de los retrasados. Y estuvo mal en usar la palabra retrasados, porque los retrasados es otra discriminación. Entonces eso, no, pero bueno, pero digamos, ha contado con el apoyo de las televisiones, todos los presentadores. ¿Tú has comido plátano en público en apoyo? Porque he visto no, he visto mucho, pero yo no. He visto a muchos presentadores. Ha sido una campaña que ha hecho mucho por ese tema. Contrasta mucho también este tipo de sanciones con los actos que hemos vivido recientemente de agresión al ministro del Interior, que parece que es verdad. Que se va de rositas, el agresor, luego con la sanción que se impone a este señor que se pasó por cura y se metió en casa de 22 años de prisión. Pero bueno, la justicia ha perdido ya el sentido, el juicio. O sea, agredes a un ministro del Interior, no pasa nada. Y te cuelas ahí y retienes un rato a una señora con su hijo, un demente, porque al parecer estaba demente, y 22 años de prisión. Es tremendo. Realmente muchas veces se nota esa carencia total de... Bueno, es que esos 22 años que yo creo que es una pena menor que la que tienen los asesinos de Marta del Castillo. Sí. Es una cosa de locos. Es que Bárcenas es muy importante, a pesar de lo que creamos. Me parece que es más importante de lo que creemos. Sí. De todos modos, el caso Bárcenas es para hablar en otro programa, pero algo
algo no encaja. Rosa, ¿has visto a la vicepresidenta del gobierno decir tan cabreada eso de no he cogido un sueldo, un sobre en mi puta vida? Con perdón, pero es que es lo que ha dicho ella. Me quedé sorprendida, porque... En su boca esas palabras ya no, que salen en el BOE. No, la verdad es que no. Me dejó sorprendida, pero también te voy a decir una cosa. Ahí ganó un punto en el sentido de que es una mujer que tú la ves, bueno, pues es vicepresidenta, tiene un papel y tal. Salió al ruedo, o sea, se convirtió en una ciudadana más. Entonces, eso vende mucho. Eso ha estado muy bien porque ha conectado con la gente, con mucha gente que muchas veces no conectaría y dice, ostras, pues tiene esta mujer, o sea, habla como yo y como mi vecina y como tal. O sea, yo siempre la he visto en un pedestal y ahora dice, yo en mi puta vida he cogido o sea... Lo que pasa es que lo que me imagino que a ella... ella... que estuviera estudiado, decir esa Lo que me imagino que a ella lo que le ha indignado, y es lo que le indigna a la mayoría de la ciudadanía, es que quiénes son los que están enfrente para hacer cualquier acusación. Entonces, es decir, pero esta gente acusa... Yo no estoy diciendo ni que uno es inocente ni que no sé. No. Pero por ahora el PSOE sigue siendo el único partido condenado por financiación ilegal. Entonces, bueno... Tendría que tener un poco más de... Sí, y ahora además están surgiendo por todos lados, que yo no sé si lo del señor este de los 300 euros que lo denuncia, que se lo dieron en un sobre, este señor que salió, no sé si es un señor, es un chico joven, que el Partido Popular colaboró con ellos en unas elecciones y le dieron un sobre con 300 euros y no firmó ninguno. Colaboró, pues me imagino, el que pega carteles, el que... En todos los partidos hay eso y el que no lo cuente está mintiendo. O sea, hay un grupo de personas que colaboran en los panfletos, en las pancartas, porque hay que hacer esos trabajos hay que hacerlos y alguien los tiene que hacer. Entonces, vale, que le dieron una gratificación mal hecho seguramente en un sobre con 300 euros, pero vamos, que ahora ya da miedo, antes lo comentamos sin salir en antena, que ya no le vas a poder dar a tu sobrino 200 euros un día cuando llegue la Pascua, porque igual el tío el día menos pensado va y te denuncia y dice que mi tía tiene dinero en B. Porque o sea, a mí me parece lamentable que haya nadie que ahora salga a río revuelto a decir que en el PP me dieron 300 euros en un sobre que era B, que eso demuestra que todos tienen financiación ilegal, no sé qué. El problema que hay es que los partidos realmente no están bien financiados. O sea, los partidos se financian contra los presupuestos, que es una de las cosas con las que queremos acabar. O sea, el partido tiene que financiarse, igual que sindicatos y patronal, con sus afiliados. Y no puedes financiarte con los presupuestos generales del Estado, ni recibir subvenciones. Y por otro lado, esta demagogia de, no, se prohíben las donaciones a los partidos políticos. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a financiarte con nuestros impuestos, a ti, Partido Popular, Partido Socialista o quien sea, si hay alguien que está dispuesto a darte dinero? Lo único que hay que hacer es que en tu página web se publique precisamente quién te da la subvención. Con luz y taquígrafos. Claro. Empresa X dona al Partido Popular 30 millones de euros y aparece ahí. Y cuando haya una iniciativa legal ya sabremos si estás beneficiando a tus donantes o no les estás beneficiando. Pero esta demagogia de no queremos donaciones y a su vez cada vez vivimos más pegados al presupuesto. Es que eso es tremendo. O sea, hay que acabar con ello. Que en los ayuntamientos, hasta en los ayuntamientos más pequeños, estén dando dinero, a mí eso me enerva. O sea, que un partido político cobre del ayuntamiento para mantenerse, yo no lo puedo concebir. O sea, yo del Ayuntamiento de Mieres, que sé cómo funciona, o sea, que cada grupo político, aparte de cada concejal, los liberados y los no liberados llevan un dinero que luego haya que subvencionar al partido, o sea, a mí me parece bochornoso, porque yo digo lo que tú dices, el partido que lo financie sus afiliados. Yo, si pago impuestos en Mieres o en Oviedo, no quiero que con mi dinero vayan ni al Partido Socialista, ni a Izquierda Unida, a ninguno. Si quiero estar afiliado a un partido, que ese partido se financie con mi cuota. Pero yo no quiero, y a mí me parece... Hemos llegado a un punto inconcebible. O sea, porque que haya un partido en Oviedo, o todos, o la mayoría, proporcionalmente, y reciban más de 100.000 euros al año para el partido, a mí eso me parece bochornoso. Deleznable. Claro, hablamos de millones de euros a los partidos en subvención cada año. Nos queda un minutín nada más, así que muy rápido, últimos temas. Apuntaba antes, por supuesto, no, descontando lo que dedicaremos a Ignacio para despedirle convenientemente, lo que apuntabas antes de la cátedra de Leonard Cohen, me parece fantástico. Elogiar la idea, ¿no? Totalmente. Me parece que la universidad ha tenido un acierto mayúsculo y que, aunque no te guste, date por favor una segunda oportunidad. Ya lo dije cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias. Escucha a Leonard Cohen. Yo
cuando recuerdo que yo funciono también por oye, hay que estar al día, en el Facebook, en el Twitter, esas cosas, ¿no? Y cuando le dieron el premio yo colgué en mi muro la canción Aleluya, y a mí la emoción me embargaba de pensar que le habían dado el premio escuchando ese tema. Yo lamento mucho que a ti te provoque. Hombre, también te digo que entre él y Paquirrín, que actúa en las fiestas del Carmen en Luanco... no compares eso porque me ofendes. Me quedo con León Arcoen, evidentemente. León Arcoen, aparte que es un pensador, aparte de un poeta, es un tío fantástico. Pero debería haber una cátedra, ¿por qué no?, a Bruce Springsteen o a Paul McCartney. Bueno, no, sí, por supuesto, lo que pasa que es que él ha donado los 50.000 euros para que se cree la cátedra. Y tal como está la universidad ahora mismo, que no tiene ni medio euro, euros es una tengo fortuna. miedo que se vayan para alguna otra cosa, aparte de la cátedra. Bueno, Ignacio Blanco, portavoz de Vox Asturias, para los que quieran saber más, siempre está Internet, siempre nos quedará Internet, y además el 11 de mayo, acto aquí en Oviedo, ¿no? En Oviedo. Bueno, muchas gracias por invitarme y simplemente lanzaros el mensaje de que Vox, a pesar de lo que nos quiera decir Rosa... Yo lamento haber sido ahí el pájaro que te picoteó. Además es un tema muy polémico incluso Sí. dentro del partido. Es un tema muy polémico dentro del partido. Somos el partido que queremos devolver la libertad a los ciudadanos. No queremos que los partidos vivan de los ciudadanos, sino que sean un instrumento de los propios ciudadanos. Queremos llevar la libertad hasta la elección del centro escolar. Apoyamos el cheque escolar. O sea, cada persona en España que tenga hijos tendría que recibir un cheque escolar y que elija su centro educativo. Apostamos por una universidad independiente y que también sea financiada por la competencia con esos cheques educativos. O sea, nosotros estamos muy orientados a unos principios muy básicos y que tienden a la protección de la propiedad privada, a la libertad de empresa, a la libertad de iniciativa, a la reducción de los gastos públicos que son excesivos, a la reducción de los impuestos y a que la gente se gestione a sí misma. Porque un caso muy sencillo y acabo ya. Los estudios recientes, bueno, como decía el ministro de Finanzas de Luis XIV, la mejor forma de recaudar impuestos es desplumar al ganso sin que el ganso se entere. Y es lo que pasa ahora en España. En España ahora mismo una persona que cobre un salario bruto de 15.000 euros, contando con las cotizaciones que paga el empresario por tener ese puesto de trabajo que lo llevaría a 20.000, de esos 20.000 euros totales, al final el trabajador se queda con 10.000. O sea, el 50% de lo que gana una persona con un salario bruto de 15.000 euros, 10.000 euros en total, se van a soportar al Estado. Un mileurista. Y eso es con lo que hay que acabar. Nos quedamos sin tiempo. Me hubiera gustado preguntarle a Ignacio si hay conversaciones con Foro, pueden ser partidos de ideología similar, ¿no? Para crear Foro Vox o Vox Foro o algo así, ¿o no? Me parece que hubo un acercamiento inicial de Foro, me parece que hablaron con Alejo Vidal Cuadras y en principio se rechazó porque Foro es un partido de índole regionalista y Vox es un partido a nivel nacional. Lo negó de todas las maneras, dijo que era mentira. Cierto. Bueno, a Ignacio especialmente por estar aquí le damos gracias las gracias, a vosotros por y a Diego y a Rosa. Gracias. Que pasen ustedes un feliz puente del 1 de mayo, que por otro lado es para lo que sirve en muchos casos, para coger un puente de 4 días. Y la semana que viene más. Gracias, hasta la semana que viene.